Hola Nancy, bienvenida. Hola Eli, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar una vez más en esto que es Voces de Esperanza. Ya en el segundo capítulo. Sí, queremos contarles a cada uno que estamos desde Málaga, España, y bueno, que la semana anterior fue nuestro primer capítulo que hablamos de un tema súper importante. Los pensamientos, la fuerza de los pensamientos y cómo conducen nuestra vida, ¿no? Los pensamientos. Cómo determinan nuestra conducta, y bueno, los invitamos, si no lo vieron, que puedan buscarlo y poder vivirlo y también dejar sus comentarios. Hoy vamos a abordar un tema que es tabú, muy importante porque está en todas partes del mundo y es el abuso sexual. Sí, es un tema tabú porque por ahí nos cuesta hablarlo, tratarlo, nos da vergüenza, tenemos poca información. Bueno, también depende de donde estemos viendo. Hay países que están trabajando muy fuerte con esta temática de prevención, pero sí creo que a nivel general sigue siendo un tema difícil de hablar. Sí, y yo quiero darte las gracias, Nancy, porque ella va a contarnos en primera persona como víctima de abuso sexual, cómo fue su experiencia. Y te doy las gracias en nombre de todos por poder compartirlo. Y bueno, y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿a qué edad empezaste a sufrir esta violencia? Sí, la primera acotación que me gustaría hacer es que no me posiciono como víctima, sino como sobreviviente. Es algo que me enseñaron en mi proceso, digamos, de superación, porque el ser sobreviviente es otra fuerza de la palabra, ¿no? Sí. Así que me considero una sobreviviente, no una víctima. Y me has preguntado a qué edad. Más o menos tenía entre 11 y 12 años cuando ocurrió el hecho, que usualmente llegan en esas edades estadísticamente donde se hablan de los abusos. Tal vez la persona, en este caso el niño, es más vulnerable. Y te hago una pregunta, Nancy. ¿La persona que abusó de ti era alguien del entorno, era un desconocido? En el caso mío sí era una persona del entorno, era una persona que tenía un rol, una figura para mí, ¿sí? Que estadísticamente también ocurren más dentro de la familia, las situaciones de abuso, que fuera, que por ahí a veces tenemos esta cuestión de educación y de cuidar más de afuera. Sí. Pero a veces estos hechos suceden más adentro, o sea, lo vemos en las noticias que cuando pueden hablar las sobrevivientes o los sobrevivientes son personas cercanas. A mí me pasa que soy mamá de dos hijas en edad prejuvenil, y bueno, uno siempre está cuidando de que no vayan solas o quién las va a traer. Siempre estamos como con ese cuidado de la afuera, pero vos nos contás que la situación que viviste fue dentro del entorno. Porque depende mucho de la cultura. En el caso nuestro, que somos de Argentina, de Sudamérica, por ahí tenemos este cuidado más con respecto a las nenas, de cuidarla más de la afuera, o sea, es como que sentimos más seguridad dentro de la familia, porque la familia, bueno, tiene que ver con seguridad, con cuidado, y al varón lo desprotegemos más enviándolo hacia afuera, ¿sí? Entonces, en mi caso, bueno, fue dentro del entorno, ¿sí? Pero hay casos, más que nada en los varones, que los abusos son fuera por el descuido que tenemos, digamos, también con los varones. Sí. Y en tu caso, Nancy, ¿en qué tiempo o a qué edad pudiste hablarlo? ¿Lo tuviste que callar mucho tiempo? Hay personas que tal vez nunca se atreven a hablarlo. En tu caso particular, ¿cómo fue? Me costó un poco hablarlo, no me llevó mucho tiempo, pero lo que me pasaba era, digamos, una situación que a la mayoría de los sobrevivientes le pasa, no sé si a la mayoría, pero sé que a varios, y una característica, que es como que tenés como ese confrontamiento de no saber si es real o no, como en el caso mío, era una persona cercana, ¿sí? Yo lo tenía como pareciera que era un sueño, que no era realidad. Entonces, al otro día cuando yo me levantaba decía, bueno, pero ¿realmente lo hizo o lo soñé o lo pasó? Hasta que, bueno, fue un momento donde sí me di cuenta que estaba sucediendo. Entonces fue ahí donde lo pude hablar, lo pude contar, pero bueno, en ese momento no tuve, digamos, la ayuda o, digamos, la intervención de mi familia o de las personas que por ahí hoy sí hay en algunos países que están trabajando muy fuerte con esta temática. En el caso mío no pasó, se supo, se contó, se develó,
pero no hubo Pero una no hubo, intervención. claro, y la justicia que tendría que haber habido, que tal vez suele suceder, que por eso tal vez muchas personas no hablan porque sienten que no van a tener el respaldo y el apoyo en el entorno y aún en la sociedad. Eso es importante lo que decís, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no contó? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué recién ahora lo puede contar? Bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? No nos podemos basar solamente en 2 o 3 cosas. Hay que ver cómo era el entorno de la persona, si la familia era una familia estable, si había violencia, quizás la familia estaba pasando por un momento de separación, quizás era una mamá soltera con su hijo, con su hija, o un papá, o esa persona vivía solo con su abuelo. O sea, hay que ver qué estaba sucediendo para que la persona no lo pudiera hablar. ¿Y sentís que tal vez pueda ser que la víctima no lo cuenta en ese momento para no generar un dolor mayor al resto del entorno? Total. Mira, cuando trabajamos estos temas, a mí se me viene una imagen que a veces creemos que los niños son débiles o no tienen fuerza. Para mí los niños son muy fuertes porque me viene esa imagen como que pareciera que ellos se ponen como bombas en su cuerpo y ese es el silencio, ¿sí? Porque ellos se inmolan por la familia. Vamos a suponer que mamá y papá están atravesando una situación de separación o de crisis económica o de violencia. Entonces la mente de un niño dice, bueno, ¿para qué lo voy a contar? Para traer más situación, ¿sí? Para traer más problemas, esto le va a poner triste a mi mamá. O muchas veces el agresor le dice, ¿para qué vas a contar? Nadie te va a creer. ¿Para qué vas a contar? ¿Vas a destruir tu familia? ¿La vas a poner mal? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, utilizó esa mecánica, es decir, vos contás y a tu mamá le va a pasar esto, ¿sí? Entonces está la amenaza, el miedo, digamos, el callarte la boca, porque te sentís responsable que si vos hablas eso es como que vas a destruir tu familia o vas a hacer algo para que tu familia esté mal. O sea, es como que te sentís culpable si vas a hacer eso. Sí, entiendo. ¿Y cuándo fue el momento en el que pudiste atravesarlo y superarlo? Si bien yo lo conté cuando tenía, digamos, 12 años, yo recién lo pude trabajar cuando fui grande, ¿sí? Cuando también me tocó atravesar una situación y poder confrontarlo, poder charlarlo, poder hablarlo. Fue ahí donde busqué ayuda, donde también ya había regresado a los caminos del Señor y creo que también el Señor fue donde me fue llevando de a poco a ese lugar, a ese desierto que no quería atravesar, ¿sí? Pero entendí que era de parte de Dios poder atravesar, ¿sí? Todo ese valle que estaba necesitando pasar, ¿sí? Entonces fue ahí donde de a poco comencé a hablarlo, comencé a trabajarlo, lo pude hablar, lo pude charlar. Es más, me vinieron momentos donde estaban como ocultos en mi mente y Dios me los trajo para poder sanarlos, porque es como dice la palabra, ¿no? Él viene a nuestra vida a traer libertad, ¿sí? Eso es lo que Él quiere para nuestra vida, traer libertad, traer sanidad y restauración, porque Él dice que viene a hacernos nuevos, ¿sí? Eso es lo hermoso del Señor, que viene a hacernos nuevos. Qué bueno, sí. Qué bueno, Nancy. ¿Y vos pudiste atravesar este proceso, de sentir esa restauración en tu vida? ¿Y cómo pudiste luego, sé que te capacitaste, te profesionalizaste en el tema para ayudar también a muchas otras personas que están pasando por esa situación? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Primero tuve que pasar yo mi proceso, ¿sí? Aún te digo que hasta el día de hoy el Señor me sigue mostrando ciertas áreas donde las tengo que seguir trabajando, porque algo importante a destacar es que con el tema del abuso hay que diferenciar en el trauma en sí, que muchos no quieren hablar, pero en el caso mío yo entendí que tenía que trabajar lo que eso dejó, ¿sí? Ya el trauma, la situación, yo no lo puedo cambiar, pero sí lo que puedo modificar es lo que eso dejó en mí, por ejemplo, en mi personalidad, en mi carácter, en la autoexigencia, en la perfección, ¿sí? Entonces me parece que por ahí es importante identificar qué me dejó el abuso, ¿sí? Yo siempre tengo el ejemplo del café, cuando tomás y queda como la borra, residuo, ¿sí? Exacto. Entonces poder identificar eso y decir, bueno, a ver, ¿qué me dejó esto? Porque esto no soy yo, es consecuencia de esto. O decido seguir, digamos, viviendo de esta manera, o la quiero cambiar. Y digamos, y en esta historia y en transitar, Dios fue muy importante, porque sin Él
yo no hubiera podido transitar todo ese camino. Es doloroso, no voy a negar, causa el dolor volver a trabajar ciertos temas, enfrentarte con la decepción, con la soledad, pero en la palabra encontramos todo lo que nuestra alma necesita para poder transitar. Luego de que atravesé eso, Dios va proveyendo y bueno, en un momento me pude capacitar, seguí capacitándome varios años y realmente pude entender muchas cuestiones conmigo misma. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no conté? Más adelante, porque lo conté una vez y después como que lo guardé en un cajón. Inclusive te digo que pude hacer mi denuncia siendo ya muy grande y si bien entendí que quizás desde la justicia hoy esta persona no vaya presa, pero sí sentí que tomé, digamos, mi justicia como niña en ese momento. ¿Sí? Claro. Y era un capítulo que sí lo tenía que cerrar. Sí. Pero tenemos dos caminos, Eli. O me quedo en el camino de pobre de mí lo que me sucedió y lo que me hicieron y todos los sentimientos que eso conllevan, que te llevan, digamos, a la bronca, al dolor, a la soledad, al aislamiento, a la ira, a los consumos, a las adicciones. O me pongo en manos de Dios, que Él es el que mejor me va a sanar y me va a restaurar. Confío en Él, aunque me cueste, porque una de las cosas que perdemos los sobrevivientes es la confianza. Nos cuesta mucho confiar nuevamente, más si la persona que, digamos, hizo ese hecho, una persona que nosotros confiábamos, ¿sí? Me pongo en las manos de Él, Él es el que me va a sanar y restaurar. Y aparte de eso, digamos, que sea de bendición para otras personas, ¿me explico? Que sean de ayuda para otras personas. Entonces, el poder ser hoy bendición, un canal de esperanza, tener una persona que atravesó y decirle, mira, se puede volver a ser feliz, se puede volver a sonreír, se puede volver a formar una familia. Qué bueno, y de eso se trata este programa, justamente, de poder abrir voces de esperanza que aunque sean las situaciones más duras y más difíciles, puedan contar su experiencia y cómo de la mano de Dios pudieron salir adelante, superarlo y ser un canal de bendición para otros. Es que se puede, Eli. A ver, te hablo específicamente que es el tema que estamos trabajando hoy. Con el tema de abuso se puede sanar, se puede restaurar. Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí, está la palabra que es el que trae, digamos, ese refrigerio a tu alma cuando estás desconsolada. Es Él el que ¿Alguna te palabra habla. Que fue clave en este proceso para vos? Mira, para mí siempre fue una palabra clave lo que dice el Salmo 23, que lo tengo aquí, que dice, tú Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me faltará. ¿Sí? Porque a veces venimos en esta vida con tanta falta de amor, de protección, de cuidado, pero una de las cosas que más me impactó cuando yo volví a los caminos de Dios es este mensaje tan trillado que a veces tenemos entre los cristianos, que es el Dios te ama. Cuando a mí me dijeron Dios te ama, el sentirse amado por alguien y por Dios, era como, wow, Él me ama, ¿sí? Entonces saber que Él es el que me va a sustituir todo, aún en las carencias de amor, ¿sí? Me hace descansar en pastos verdes, calmas mi sed. Él es el que me llevó a esos lugares donde en mi proceso también tuve calma, donde Él también me apaciguó, me dio esa paz de que Él estaba conmigo, de que no estaba sola, ¿sí? Y luego sigue diciendo en el versículo, me das nueva fuerza y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. El Señor te sigue dando fuerzas para continuar y para atravesar ese valle, ¿sí? Entonces, si me dices palabras claves, toda la palabra, todo, porque en mis momentos donde yo sentía que no podía más, abría la palabra y estaba ahí justo lo que necesitaba. Sí, increíble. Sí. ¿Y sentís que pudiste perdonar, Nancy? Sí, el perdón fue un proceso para mí, fue un proceso largo, ¿sí? Fue un proceso de a poco, si bien he escuchado de personas que el perdón ha sido automático en el momento, pero eso también hay que entender, que es un proceso, que es de a poco, para algunos, ¿no? Para otros puede ser ahí en el momento, pero en el caso mío fue de a poco porque era una persona a quien yo apreciaba mucho, no entendía, como que siempre uno trata de buscarle la vuelta el por qué lo hizo y todo eso, entonces como que sí fue de a poco y algo que realmente me ayudó
fue a entender que si bien yo puedo perdonar, me libero, ¿sí? de todo ese sentimientos, carga que tengo adentro, es saber que no estoy obligada a seguir teniendo relación con esa persona. Porque yo seguía teniendo relación, ¿sí? Por cuestiones familiares seguía teniendo, pero la verdad que cuando logré cortar esa relación con esta persona fue lo más saludable que pude tener, lo hice sin culpa. Qué bueno. Porque en una oportunidad leí algo que me hizo reflexionar mucho, que el no perdonar es como tomar un veneno y esperar que muera el otro. Wow, qué importante. ¿Sí? Entonces el perdón me libera a mí, o sea, yo voy a ser libre. Entonces no es si se merece o no, porque a veces nos posicionamos en ese lugar con respecto al perdón. No, pero no se merece, yo no perdonaría, no lo haría. Pero no es lo que se merece, porque si vamos así, se merece o no, yo tampoco me merecía el perdón de Cristo. Yo tampoco me merecía, ¿sí? Pero Dios por amor y por misericordia me perdonó, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo para no otorgar, ¿sí?, el perdón a esa persona? Y el acto de amor más grande, ¿sí?, que se puede tener, si es que se puede, y el Señor, nos ayuda, es orar por esa persona. Sí. Es pedirle a Dios la intervención divina para arrepentimiento y para que esa persona también pueda conocer a Dios y pueda arrepentirse y cambiar, ¿sí? Claro, vos tomaste la decisión de perdonar. Es que es una decisión, no es un sentimiento. Cuando uno conoce a Dios, Dios es muy claro en lo que Él nos dice que debemos hacer. O sea, no estamos en una negociación. No es que Dios dice, bueno, si te parece perdonar, realmente, vos estás en lugar de condenarlo. No, Dios dice, perdona. Porque hay una parte también donde la palabra dice, perdona mis ofensas. Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Sí. Pero cuando lo tenemos que llevar tal vez a la realidad, nos cuesta mucho. Sí, sí, pero se puede, claro que se puede, totalmente. Bueno. Pero hay que entender que, es un proceso, ¿sí? Pero es una decisión firme. Seguramente hoy decido perdonar y mañana me viene otro recuerdo otra vez que me hace generar todos los sentimientos y las emociones, pero nuevamente decido perdonar, recurro a la ayuda del Espíritu Santo. Señor, yo perdono porque así tú lo has pedido, porque realmente me hace libre. Entonces el perdón es una práctica constante, realmente constante y liberador, realmente liberador. Qué bien cómo nos los has podido compartir, te agradezco. Y bueno, sé que esta voz de esperanza que se levanta con claridad, con veracidad, va a ser de motivación para muchas personas que están viviendo estas situaciones y que puedan tomar también ese ejemplo tan hermoso que nos has dejado en este capítulo, en este programa. Muchas gracias. Creo que es, una creación de Dios este espacio, porque lo que queremos dar es esperanza, ¿sí? Es, llevar esa luz a esas personas que también atravesaron lo mismo que a mí, ¿sí? Y te digo que cuando uno comienza a trabajar estos temas, encontrás y escuchás situaciones muy difíciles que decís, wow, todo lo que atravesó esta persona, todo lo que le hicieron, y cuando se ponen en manos de Dios, Eli, y las ves con el tiempo, lo que Dios ha hecho es increíble. Pero para eso es importante hablarlo, ¿sí? Buscar ayuda. Sí. Para eso es muy importante la comunidad también de la iglesia como hermanos, de poder abrazar, de poder acompañar, buscar ayuda profesional, porque yo lo busqué, me hizo bien. También pedí dirección de Dios para los profesionales que me fueron, acompañando en el proceso. Claro, porque uno necesita. Es así, y qué bueno que hoy vos lo podés hablar, como dijiste, tan claro que me quedó al principio cuando hablaste de que ya no te ves como una víctima, sino realmente como una sobreviviente que tiene una esperanza, una voz vigente que compartir y que contar, y bueno, y que lo hace saber a los demás para que sea de aliento. Es que es así, y me gustaría que si detrás de cámara hay más voces de esperanza que también atravesaron esta situación, lo puedan decir, porque estoy seguro que muchos van a escuchar, van a leer, y somos muchos. Creo que cuando comenzamos a hablar somos más las voces de que sí se puede, de que hay restauración. Sí. Cuando Cristo llega a nuestra vida no hay nada imposible.
todo se puede superar, todo se puede sanar, ¿sí? Y ahí ensamblamos lo que hablamos de los pensamientos. Sí. Dios transforma y cambia absolutamente todo. Es así, Eli. Se puede. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Ha sido hermoso este espacio, este tiempo que hemos compartido. Y bueno, sabemos que nos vamos a reunir prontamente con otros temas espectaculares para abordar. Y que van a ser de esperanza, ¿no? De que sí se puede, ¿sí? En las diferentes temáticas que vayamos abordando también y que vamos a tener invitados. Por supuesto, y que también sugieran desde los comentarios. Así es. Así que bueno, lo estamos esperando en la próxima charla que vamos a tener, que se conecten. En la semana próxima. Y bueno, no se olviden de compartir, de dar like y comentar. Y de suscribirse también. También. ¿Sí? Así que bueno, la esperamos la próxima. Nos vemos, Eli. Nos vemos. Hasta la próxima, Nancy. Muchas gracias. Nos vemos en Voces de Esperanza. Adiós.